Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de química. Nos toca en sus apuntes en la página 15. Vamos a ver esta última parte de lo que es la primera unidad de química 1. Continuamos con la tabla periódica. Por aquí tenemos la lectura de lo que es la simbología de la tabla periódica. Si ustedes se fijan, por aquí tenemos este símbolo que es muy característico de todas las tablas periódicas. La gran mayoría vienen con esta serie de símbolos. Entonces, por ejemplo, vamos a remarcar aquí tenemos el número atómico, que es este, ¿sí? Por ejemplo, para el carbono es el 6. Su peso, por ejemplo, por aquí lo marcamos. Muchas veces nos lo dan en esta esquina superior derecha, aunque algunas tablas periódicas cambian sus posiciones, ¿sí? ¿Cómo lo podemos identificar? Pues porque es el número entero que trae por ahí decimales, ¿sí? Su número de oxidación, por aquí, son estos dos numeritos, 4 y 2, con positivo y negativo. Estos numeritos los vamos a ver más a fondo en la siguiente unidad, así que nada más los mencionamos ahorita. La electronegatividad, por ejemplo, es el 2.5 que tenemos por aquí. Vamos a mencionarla así para que no nos hagamos bolas entre todas las señalizaciones que estamos manejando. El símbolo del elemento siempre va a ser una letra mayúscula y a veces trae una minúscula. Tenemos el nombre del elemento y tenemos su radio atómico, ¿sí? Que sería este. Bueno, no todos estos datos vienen en todas las tablas periódicas. Algunos datos vienen la parte básica y algunos datos pues no los ponen de una manera muy simple. Entonces, bueno, estos 7 datos son en su mayoría los más básicos de todas las tablas periódicas, pero como acabamos de mencionar, algunas pueden variar. Ustedes se darán cuenta aquí con los números de oxidación, ¿sí? Estos numeritos, para explicarlos de una manera sencilla y rápida, son los electrones con los que terminan los metales. Y los no metales son el número de electrones que les hace falta para llegar a 8, ¿sí? Entonces así es como lo podemos identificar de una manera rápida y sencilla. Si es un metal, por ejemplo, y termina en 1, ese es el electrón que tiene para compartir. Si por ejemplo el oxígeno termina en 6, le faltan 2 y él va a mostrar 2 negativo. Entonces él solamente se puede juntar con alguien que le dé 2 electrones, ¿sí? Entonces esos numeritos también llegan a variar entre tablas periódicas. Ahorita que estamos trabajando de esta manera, pueden bajar una aplicación y ahí pueden tener todos los datos. Vamos a verlo, por ejemplo. Aquí cerramos esta página. Y aquí tenemos una aplicación que estamos manejando. Vamos a salirnos y vamos a utilizar al carbono que acabamos de ver, ¿sí? Lo seleccionamos. Vean cómo del lado izquierdo aquí nos dan la representación de los niveles de energía. Por aquí tenemos una representación un poquito más gráfica de cómo es, aunque bueno, ahí nos pide pues que obtengamos la parte pagada de esta aplicación. Aquí ven, aquí nos están dando por ejemplo algunos datos, vamos a remarcarlo. ¿Sí? Aquí tenemos la parte básica, pero vean, tenemos muchos más datos con una aplicación. Aquí nos dan el nombre en inglés, el nombre en latín, el año de descubrimiento, el descubridor, ¿sí? En este caso, aquí tenemos electrones, protones y neutrones. ¿Se acuerdan con el número másico cómo especificamos? El número de neutrones es el principal y es en el que se basa todo. Pero los electrones son iguales y la gran mayoría de elementos también tienen sus neutrones al mismo número, la mayoría. Bueno, acá tenemos propiedades atómicas, aquí está el peso que ahorita mencionamos en la tabla periódica. En el apunte en la simbolización de la tabla periódica, acá están los estados de oxidación o números de oxidación y vienen aquí un poquito más de datos, vean su configuración electrónica, su radio, ¿sí? Y ya vienen por aquí un poquito más de datos, ¿sí? Porque las aplicaciones pues nos van a dar más. Vamos a quitar esto, pero ya marcamos por ahí las que son las principales. Por acá abajo todavía tenemos más. Fíjense cómo está a punto de ebullición, fusión, en qué fase se encuentra en la naturaleza, en este caso es sólido y más.
¿sí? Entonces, bueno, por eso nos manejan tantas cosas una aplicación, viene muy completa una tabla periódica, pues simplemente se va a ajustar al tamaño al que estamos utilizando. ¿Ok? Bueno, entonces cualquier tabla periódica que manejemos, ya tenemos por aquí los números, pero todas tienen una leyenda en su parte principal donde nos especifican para qué es cada cosa. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, una parte teórica. Con esto entonces es nuestra última... nuestro último tema en relación a esta primera unidad. Vamos a ver la parte teórica sobre el uso de algunos metales, no todos porque son demasiados, no metales y metales, por ejemplo. Entonces aquí vamos a mencionar primero a los no metales y tenemos por aquí al hidrógeno. Entonces para eso señalamos aquí algunos detalles. Aquí está nuestro hidrógeno. Y vean, ¿para qué se señalan? Yo les recomiendo que utilicen siempre números, es mucho más factible. Por números se acuerda uno más. Para que le pongan por ahí numeritos a los puntos o hagan su propio resumen. Bueno, por aquí el hidrógeno sirve como producción de ácido clorhídrico. Aquí viene en la parte hídrica, es la parte del hidrógeno. El ácido clorhídrico está en nuestro estómago, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos hambre y tenemos esa sensación en el estómago que no es muy agradable, es porque el ácido clorhídrico está actuando y lo que hace es desbaratar a la comida. Entonces, si ustedes no tienen comida, imagínense entonces qué es lo que desbarata. Es la flora intestinal y esa capa de protección. Bueno, aquí nos mencionan también combustible para cohetes, reducción de minerales metálicos, pero la reducción es un término químico, también no significa reducir, de hacer más pequeñito. Es lo contrario a lo que es la oxidación, cosa que no nos corresponde todavía ver. Bueno, el hidrógeno líquido, por aquí lo hablan para las aplicaciones criogénicas, pero ¿qué es eso? Han visto en películas por ahí de ciencia ficción cómo a las personas las congelan y las duermen, por ejemplo, para despertarlas en el futuro. Bueno, pues esa es la criogenia, que podríamos decir que empieza hasta desde el simple refrigerador, aunque en una escala pues muy pequeñita, porque lo que hace es conservar a la comida. Bueno, por aquí hablan también de incluyendo la investigación de la superconductividad, ¿sí? Una conducción de electricidad a una escala grandísima se está generando a base del hidrógeno. Bueno, dice el segundo punto, ya me brinqué más bien, el tercer punto. Empleado anteriormente por su ligereza como gas de relleno de globos y cepelines. Tras el desastre del Hindenburg se abandonó su uso por su gran inflamabilidad. Un cepelín es un globo de esos grandototes que mantenían una especie de figura como de balón de fútbol americano, puntiagudo de sus costados y redondo un poco de lo que era su parte central. En la parte de abajo manejaba una cabina donde había personas y con eso se hicieron viajes hasta transatlánticos. Bueno, pero el hidrógeno es muy inflamable, por lo tanto pues hubo un desastre en una ocasión gigantísimo y murieron muchísimas personas, por eso se dejó, ¿sí? Bueno, siguiente, tenemos el tritio, que ya lo conocemos, el isótopo. Se produce en reacciones nucleares y se emplea en la construcción de bombas de hidrógeno, ¿sí? Subrayamos por aquí. También se emplea como fuente de radiación, vamos a ponerlo así, para pinturas luminosas y como marcador de las ciencias biológicas, como la datación de algo que es demasiado antiguo, hablando de muchísimos años hasta millones. Siguiente punto, el deuterio, otro isótopo en plena aplicaciones nucleares, como moderador o como constituyente del agua pesada. El agua pesada es H3O. Se le pone un signo de más porque es más positivo, no es neutro. Esta molécula la utilizaron los nazis al descubrirlo como una fuente de combustible y sería el preámbulo de la bomba atómica. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces vean cómo así podemos ir subrayando y podemos ir seleccionando los aspectos realmente importantes para que ustedes estudien. No significa que porque sea el montón de texto ustedes tienen que aprendérselo desde el inicio hasta el final. No, tienen que enseñarse a resumir, tienen que enseñarse a aprender lo menos, pero lo exacto, ¿sí? Bueno, vamos a quitar por aquí esta hojita y ponemos otra para lo que es el carbono.
Ahora vamos a puntualizarla. Aquí está bien para poder ir marcando. Muy bien. Tenemos entonces aquí al carbono, dice indispensable para la vida y la combustión. Bueno, punto número 1, el isótopo carbono 14, porque el carbono es 12, ¿sí? Pero si le agregamos partículas se vuelve el carbono 14. Descubierto el 27 de febrero de 1940, se usa en la datación radiométrica. Si encuentran, por ejemplo, el hueso de una persona, lo primero que hace la criminología es mediante un isótopo de carbono determinar el tiempo en el que falleció la persona. Entonces, por ejemplo, la criminología se encarga siempre y cuando sea dentro de los primeros 100 años. Y si se pasa de los 100 años, entonces ahora les toca el turno a los arqueólogos, ¿sí? Bueno, el grafito, por ahí, todo lo hemos visto. Son las puntas de los lápices para escribir, ¿sí? Aquí mismo dice las minas de los lápices, ¿ok? Entonces eso es de carbono enteramente. El diamante también es carbono, pero cristalizado. Se emplea para la construcción de joyas como material de corte, aprovechando su dureza. Por ahí los médicos en operaciones utilizan al diamante muchas veces para hacer corte. Bueno, ese fue el punto 2. Punto 3, como elemento de aleación principal para los aceros. Entonces aquí subrayamos aleación principal de los aceros. Se mezcla carbono con hierro y se forma el acero, que es mucho más duro que el hierro, ¿sí? Número 4, en varillas de protección. Vamos a ponerle aquí simplemente protección de reactores nucleares. Así es como nos lo tenemos que aprender. No necesariamente tenemos que saber qué es en una varilla, ¿sí? Número 5, pastillas de carbón se emplean en medicina para absorber toxinas del sistema digestivo y como remedio de la flatulencia. Subrayamos pastillas de carbón para absorber toxinas del sistema digestivo, ¿sí? Como el Alka-Seltzer, por ejemplo. Y número 6, el carbón activado se emplea en sistemas de filtrado y purificación de agua. Aquí le ponemos sistemas de filtrado y purificación de agua. Eso es lo que nos tenemos que aprender acerca del carbono. Vean cuántos usos. Pero aquí estamos mencionando también isótopos, no nada más al carbono puro. Entonces, si ustedes se fijan, cada elemento con todos sus isótopos, entonces tienen una gama muy grande de aprovechamiento. Y todavía no sabemos o no podemos decir que sabemos al 100% el uso de todas las cosas. Vamos a ir descubriendo poco a poco cada vez más. Pasamos al cloro. Dice por aquí, proceso de purificación de aguas, ampliamente utilizado, dice, la cloración. En algunas albercas por ahí a todos nos ha tocado que nos metamos y digamos, huele un poquito a cloro. Entonces, bueno, es uno de los procesos de purificación. Se emplea el ácido hipocloroso, que es el HClO, que se produce disolviendo cloro en agua y regulando el pH. Bueno, más adelante en la segunda unidad sabremos identificar cuándo son ácidos, sabremos decir nombres como ácido hipocloroso. Entonces, bueno, nos corresponde un poquito más adelante. Número 2, en la producción de papel se emplea el cloro en el blanqueo. Vamos a ponerlo por aquí, papel, entonces blanqueo de la pulpa. Aunque tiende a ser sustituido por dióxido de cloro, pero bueno, ahí está el cloro también. Entonces, el papel viene de la madera. La madera entonces la hacen una masa con agua y cuando está en esa masa en una tina gigantesca por ahí en un sistema que le están dando vueltas como si fuera una lavadora lenta, ahí ponen un poquito de cloro para que pierda su color y adquiera un color blanco. Por eso las hojas que ustedes compran, si dicen 95% de blancura, bueno, pues tiene un precio, y si dice 97, 98 tienen otro precio, ¿ok? Porque obviamente pues lleva más proceso de cloración. Número 3, gran parte del cloro se emplea en la producción de cloruro de vinilo. ¿Qué será eso? Fíjense, aquí dice compuesto orgánico que se emplea principalmente en la síntesis del poli, que es el cloruro de vinilo, conocido como PVC. ¿Alguien ha escuchado lo que es el PVC? Yo creo que sí, y si no lo han visto, y si no lo han llegado a ver, si de plano dicen alguien, no, pues de plano no, sí lo van a poder ver en la calle. Son los tubos blancos de plástico que se utilizan para las tuberías, ¿sí? Entonces aquí le vamos a poner producción de cloruro de vinilo, que es el PVC, conocido como PVC.
¿ok? Por eso son blancos, ¿ok? Bueno, se usa en la síntesis de numerosos compuestos orgánicos e inorgánicos, por ejemplo el tetracloruro de carbono, que es el CCl4, o cloroformo, CHCl3, y distintos halogenuros metálicos. También se emplea como agente oxidante. Entonces vamos a subrayar como agente oxidante y en la síntesis de numerosos compuestos orgánicos e inorgánicos. Así, ¿ok? Entonces, vean, muchas cosas que pueden hacer los elementos y muy diversas, no nada más por el mismo camino se van todas y sus ramificaciones, no, hacen cosas sumamente distintas, obviamente conociendo a la naturaleza. Bueno, vamos a quitar esta hoja, vamos a pasar entonces a la siguiente página, la página 16 de sus apuntes. Aquí la hacemos más amplia. Vamos a pasar a lo que es el yodo. Aquí lo tenemos. Ok. Entonces, tomamos captura de pantalla para poder manipular la hoja, ¿sí? Bueno, el yodo por acá, se alcanzó a salir la sombra. Dice, en los sitios en donde hay poco aporte de yodo a través de la dieta, normalmente en zonas del interior, o sea, lugares alejados de la costa, en donde no se consumen alimentos marinos, el déficit en yodo, eso significa la reducción que hay en el yodo, puede causar bocio. Bocio es una enfermedad que genera que tu papada se haga muy grande y es una enfermedad que trae por ahí varios problemas. Obviamente que pues de manera física es una enfermedad terrible. Dice, por tanto es llamado bocio endémico, es porque es por regiones. En muchos de estos sitios esto se previene mediante la adición de yoduro de potasio a la sal común, a lo que se denomina sal yodada. Entonces, ¿qué podemos aprendernos por aquí? Bueno, pues podemos decir que el bocio endémico, ¿sí?, se previene mediante la adición de yoduro de potasio a la sal común. ¿Ok? Pues gracias a la sal no tenemos ese tipo de afecciones físicas. Recuerden que hay una regla general en la naturaleza. Tenemos que comer de todo parejo, sin abusar. Todo exceso sabemos que es negativo. Entonces, en este caso, si no estamos proveyendo al cuerpo de la proporción correspondiente de yodo, entonces tiene sus consecuencias. Bueno, ese es el punto 1. El punto 2. La tintura de yodo es una disolución de yodo y yoduro de potasio en alcohol. Dice, en agua o también en una mezcla de ambos. Por ejemplo, 2 gramos de yodo y 2.4 gramos de yoduro de potasio en 100 mililitros de etanol, que es el alcohol, que tiene propiedades como antiséptico. Entonces eso es lo que nos tenemos que aprender. Tiene propiedades de antiséptico, o sea, desinfectante de la piel para limpiar heridas. También se utiliza para desinfectar el agua. No sé si algunos hayan visto que al agua y a veces a verdura como la lechuga le echan por ahí en agua unas gotitas de una especie de recipiente pequeñito. Esas gotitas por ahí ayudan unos 15 minutos para que se desinfecte. Anteriormente, hoy yo ya casi no lo he visto, pero a mí me tocó de niño, que nos cortábamos, nos caíamos, nos raspábamos y las mamás siempre tenían violeta de genciana, que era un frasquito con un líquido pastoso morado. Era el terror de todos porque ardía obviamente, pero nos servía para desinfectar, ¿sí? Entonces el mertiolate es otro de esos. Entonces no sé si hoy en día todavía lo sigan usando. Yo realmente tengo demasiados años sin verlo, pero hay algunos muchachos en este tipo de clases de química que me han mencionado que sí, que todavía por ahí se llega a ver. Punto número 3 para lo que es el yodo. Dice, los compuestos de yodo son importantes en el campo de la química orgánica y son muy útiles en medicina. Los yoduros, como la tiroxina que contiene yodo, se emplean en medicina interna. Simplemente aquí podemos mencionar que se ocupa en la medicina interna. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora los metales, pero los metales son muchísimos. Entonces aquí simplemente lo que hicimos fue englobarlos. La gran mayoría de metales tienen funciones muy parecidas, obviamente que se diferencian entre lo que es dureza, resistencia, por ejemplo, o capacidad de conducción eléctrica o calorífica, pero la gran mayoría hacen casi lo mismo. Bueno, por aquí nos mencionan para elaborar herramientas o instrumentos y elementos para las construcciones civiles de buques y automóviles.
pues esto por la resistencia que tiene un metal. 2. Casas y edificios, o sea, estructuras resistentes fabricadas en acero dan forma a edificios, rascacielos y viviendas unifamiliares. Estados Unidos creció bastante con el acero. Todos sus rascacielos, todos sus edificios de 500 departamentos, pues obviamente que están con una infraestructura de acero, ¿sí? Bueno, pasamos al punto 3. Puentes como los modernos, los colgantes, los de arco, los de vigas triangulados, que fueron descubiertos por un mexicano. Esculturas contemporáneas, veleros, buques, envases, utensilios de cocina, papel aluminio, pistones de motores de combustión interna para hacer alambre, reactores nucleares, mecanismos acuáticos, envoltorios, son muchísimas cosas. ¿Qué nos podríamos aprender? Porque ustedes se fijan, hay mucho. Bueno, pues herramientas, por ejemplo, para la construcción, para las construcciones. Y ya con eso, pues sabemos que obviamente son casas y edificios, ¿sí? Por acá sigue siendo construcción los puentes, con solo mencionarlos. Podemos decir utensilios de cocina, el papel aluminio es parte de esos utensilios, ¿ok? Pistones de motores, hacer alambre, reactores nucleares, muchísimas cosas. Bueno, hasta aquí terminamos entonces esta primer mitad, lo que es la unidad 1, en lo que separamos esta materia de química. La siguiente unidad será después de hacer obviamente pues nuestra evaluación, ¿sí? Entonces, bueno, nos vemos próximamente con otro video más donde ya iniciemos la unidad número 2. Muchísimas gracias y estamos en contacto.